Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 29. Para ello vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por tus maravillosas bendiciones, por tus cuidados, porque nos ofreces la oportunidad de poder estudiar tu palabra y poder sacar las lecciones más importantes para nuestra vida. Queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos guíe en el estudio de tu palabra. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 29 trata el tema de los deportados o expatriados de Judá que mantenían vanas esperanzas en el destierro sobre su próxima repatriación, esperanzas que eran alentadas por los falsos maestros y adivinos oportunistas. Jeremías, en una epístola, les previene contra este excesivo optimismo, anunciando el castigo a los causantes de la agitación entre los deportados. Esta comunicación no fue muy bien recibida por algunos, como un tal Semaías, que escribe al inspector del templo reclamando medidas contra el profeta. Esta es una de las cartas que tuvo la oportunidad de leer el profeta Daniel estando en el exilio en Babilonia. Elena de White comenta: en los capítulos 27, 28 y 29 de Jeremías se encuentra una copia de las cartas enviadas por el profeta a los cautivos hebreos de Babilonia y de las cartas enviadas por los falsos profetas a esos cautivos y a las autoridades de Jerusalén, junto con un relato del conflicto entre lo verdadero y lo falso. Estas, junto con las profecías del capítulo 25, son las cartas y los registros que el profeta Daniel, durante el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, estudió con oración más de 70 años después de que se escribieran. Review and Herald, 21 de marzo del año 1907. Te invito a que estudiemos este capítulo interesante. La primera sección son los versículos 1 al 9, que es el anuncio del parte del profeta sobre un largo exilio. Leamos los versículos 1 y 2. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén al resto de los ancianos de la cautividad, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de haber salido de Jerusalén el rey Joaquín y la reina madre, los funcionarios, los magistrados de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. Una vez que Jeremías es despreciado y rechazado por sus hermanos en Jerusalén, a pesar que su mensaje ha demostrado ser consistente y se han cumplido su palabra, entonces Jeremías dirige su atención a los exiliados. Esto ocurre muy probablemente en los comienzos del reinado de Sedequías, cuando Joaquín y su madre Neusta, junto a su familia, habían sido llevados cautivos. Se cree que fue en el 597 a.C. E incluso se menciona que en esa deportación se llevaron a magistrados, artesanos y herreros, esto con el fin de evitar que el pueblo se armara para una futura revuelta. Los versículos 3 al 7 sigue diciendo: la carta fue enviada por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía así: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que están en la cautividad, a quienes hice llevar cautivos de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos, contraigan matrimonios y engendren hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas en matrimonio para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan, porque el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos, rueguen por ella al Señor, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar.
La carta fue llevada por altos dignatarios de la corte, encargados quizás de una misión oficial de llevar los tributos o de informar a Babilonia sobre las buenas disposiciones de Sedequías hacia los babilonios. Estos altos dignatarios eran hombres prudentes que podrían ser protectores de Jeremías y que concordaban con su ministerio. Esas cartas dirigidas a los exiliados era un llamado a aceptar su condición de cautivos. Al parecer muchos de ellos tenían una actitud hostil de no someterse a la autoridad babilonia e incluso invitados por falsos profetas que los incitaban en una actitud de rebelión. Jeremías les aconsejaba que deben aceptar su situación y aprovechar todas las ventajas que se les ofrecen de edificar casas, de procrear, de establecerse en esa ciudad. Se cree que la actitud de Daniel favoreció de alguna manera la situación de los judíos en Babilonia. E incluso Jeremías pide algo que para algunos podía sonar blasfemia: rogar por el bienestar de Babilonia. Dice, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. Porque Jeremías veía a Babilonia como el instrumento divino para reprender a su pueblo. Además, la actitud de un verdadero seguidor de Jesús es amar a nuestros enemigos, es orar por los que nos persiguen. Ahora, si tomamos estas palabras y las aplicamos al evangelismo urbano, se nos pide que oremos por la ciudad en la que vivimos, porque en el bienestar de la ciudad nosotros tendremos paz y bienestar. Podremos hacer la obra que se nos ha encomendado. El Señor desautoriza el mensaje de los falsos profetas, versículos 8 y 9. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no los engañen sus profetas, porque están entre ustedes, ni sus encantadores, ni presten oídos a sus sueños que ellos sueñan, pues ellos les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Aquí el Señor habla de dos tipos de engañadores: los falsos profetas que pretenden hablar en nombre de Dios y los adivinos que se jactan de predecir el futuro mediante métodos de interpretación de señales y augurios. El problema es que estos mensajeros engañosos es lo que el pueblo de alguna manera quiere escuchar, pero el Señor enfáticamente les dice que estos falsos profetas no fueron enviados por Dios con impía temeridad e hipocresía. Esos audaces engañadores pretendían hablar en nombre de Dios, pero Dios los desautoriza totalmente, ya que son usurpadores del oficio profético. La segunda sección de este capítulo 29 de Jeremías son los versículos 10 al 14. La entrega al servicio de Dios es la condición para el retorno. Leamos el versículo 10. Porque así ha dicho el Señor: cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. Así que, contrario a lo que profetizaban estos hombres, el exilio no iba a durar poco tiempo, sino que iba a durar 70 años. Ahora, la condición de los exiliados no será para siempre, sino que llegará un momento en que podrán volver a su patria, pero esta será después de una larga espera, 70 años. Por supuesto que este mensaje de esperanza servía para negar la pretensión de los profetas falsos y negar así la ilusoria esperanza de que el destierro sería corto. Dios les afirma nuevamente que su destierro será por 70 años. Para ese momento ya habían pasado 10 años de esa profecía. El Señor los visitará, es decir, mostrará su favor al pueblo y los hará regresar a su tierra. Versículos 11 al 13. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Estas palabras están llenas de bondad y ofrecen esperanza al pueblo de Dios. El cautiverio había ocurrido para su bien. Era la manera que tenía Dios de llamarlos al arrepentimiento, a que reconocieran sus faltas.
Dios les asegura a su pueblo que todo saldrá bien a pesar de su cautiverio. Si para hacer justicia el Señor tuvo que herir a sus hijos con el cautiverio, su amor y su misericordia los sanará haciéndolos regresar a su patria. Entonces les promete que cuando ellos vengan de todo corazón, con el deseo sincero, con arrepentimiento sincero y clamaran al Señor con verdad, el Señor está listo para responder. Dios explica que no puede hacer nada en favor de su pueblo a menos que éste lo busque con un propósito sincero. ¿Saben? Esas mismas condiciones están presentes para nosotros hoy. Elena de White comenta: debemos dar a Dios todo el corazón o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Libro El Camino a Cristo, página 43. Así que no debe haber una entrega a medias, sino que Dios espera una entrega completa. Y entonces el Señor les dice: mira, aquí estoy. Si ustedes me buscan de corazón, me encontrarán. Yo lo que espero de ustedes es un servicio sincero. Mensajes de esperanza para su pueblo, si aceptan arrepentirse. Versículo 14. Me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor, y los restauraré de su cautividad. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he expulsado, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde hice que los llevaran cautivos. Si el pueblo aceptaba la invitación divina, si el pueblo dejaba el pecado, se arrepentía de sus pecados, venía al Señor contrito, Dios se deja hallar, Dios permite ser encontrado. Es que Dios no está lejos, Dios está a nuestro lado abriendo sus manos y dispuesto a perdonar y restaurar. Pero eso implica que estemos dispuestos a dejar el pecado para que el Señor nos cubra con su justicia. Pero lamentablemente este pueblo necio no hace caso al mensaje de Dios, sino que sigue tras los falsos profetas. Esto traerá consecuencias trágicas que aparecen en los versículos 15 al 19. Desconocer totalmente el mensaje de Jeremías, escuchar falsos maestros que dicen todo lo contrario. Y el rey Sedequías, pues sigue lo que la mayoría le ha dicho que debe hacer y no es capaz de identificarse con el mensaje de Dios. Entonces el Señor trae un triple azote: espada, hambre y pestilencia. Y se compara a estos con higos malos que, como no se pueden comer, son desechados y arrojados. Leamos los versículos 18 y 19. Los perseguiré con espada, con hambre y con peste. Haré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y maldición, horror, rechifla y afrenta ante todas las naciones a las cuales los he expulsado, dice el Señor, porque no escucharon mis palabras, que persistentemente les he enviado por medio de mis siervos los profetas, y no han escuchado, dice el Señor. Este pueblo será motivo de burla y de escarnio, debido a que no tiene cómo hacer frente al rey de Babilonia y no es consciente que la decisión que han tomado es la equivocada. Y la razón de todo este castigo es que desde muy temprano el Señor les envió mensajes y no quisieron escuchar, no quisieron arrepentirse, no quisieron entregarse de corazón al Señor. Entonces, en los versículos 20 al 23, el Señor envía un mensaje contra los falsos profetas. Leamos el versículo 20. Oigan pues las palabras del Señor, ustedes todos los expatriados que eché de Jerusalén a Babilonia. Jeremías se dirige a los exiliados para que no imiten la conducta obstinada de sus compatriotas que aún quedaban en Jerusalén. Al confiar en falsos profetas, pues les predice que en poco tiempo iban a volver a Jerusalén y que no deberían hacerle caso a Jeremías, quien les pidió que se establecieran en Babilonia. Así que Jeremías se dirige a ellos. Leamos versículos 21 y 22. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab,
hijo de Colías, y de Sedequías, hijo de Maasías, quienes les profetizan falsamente en mi nombre. He aquí, yo los entrego en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante sus ojos. De ellos se derivará esta maldición para todos los expatriados de Judá que están en Babilonia. El Señor te haga como a Sedequías y como a Acab, a quienes el rey de Babilonia los asó al fuego. La profecía de Jeremías es sobre estos falsos profetas que incitaban al pueblo a levantarse en contra de Babilonia. Tanto Acab como Sedequías eran mensajeros que no tenían un mensaje de parte de Dios, sino un mensaje totalmente equivocado. No se sabe mucho acerca de ellos, pero estos van a tratar de enfrentarse o agitar al pueblo en contra de Nabucodonosor. Entonces el Señor los entregará al rey de Babilonia y serán asados al fuego. Un castigo común que era practicado por los babilonios, especialmente aquellos que eran considerados traidores. Y termina el mensaje con la razón del castigo, versículo 23. Porque hicieron infamia en Israel, cometiendo adulterio con las mujeres de sus prójimos, y porque en mi nombre hablaron falsamente palabras que no les mandé, lo cual yo lo sé y soy testigo, dice el Señor. Aquí el Señor presenta ante todos la realidad de esos falsos profetas. Primero, que el rey y su falso profeta vivían una vida libertina y disoluta. Estos falsos profetas, que al parecer parecían muy rectos, hacían dos cosas. Número uno, eran adúlteros, practicaban de manera secreta el adulterio. Y número dos, eran apóstatas, enseñando cosas que Dios nunca les pidió que hablaran. Eran usurpadores de la verdad. Sufrirán entonces un castigo ejemplar. Ahora, la última sección del capítulo 29 de Jeremías son los versículos 24 al 32. Y es la profecía contra el falso profeta Semaías. Versículos 24 y 25. Y a Semaías, hijo de Nehelam, hablarás diciendo que así ha hablado el Señor de los ejércitos, por cuanto en tu propio nombre enviaste cartas a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los demás sacerdotes, diciendo: Jeremías había enviado una carta a todos los exiliados con un mensaje de parte de Dios, pero esto excitó la ira de los falsos profetas que vivían en Babilonia. Y se trazó entonces un plan para matar a Jeremías. Entre los opositores del profeta estaba Semaías, quien se atrevió a enviar una carta a Sofonías, quien era un sacerdote con autoridad, quizás el segundo en importancia. Este hombre recibe la orientación de Semaías para oponerse al profeta Jeremías y su ministerio. Veamos qué dice la carta de Semaías, versículos 26 al 28. El Señor te ha hecho sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que en la casa del Señor te encargues de todo hombre loco que se oponga a profetizar y lo metas en el cepo y en el collar de hierro. Ahora pues, ¿por qué no has reprendido a Jeremías de Anatot, que les profetiza a ustedes? Porque por cierto, nos ha enviado a decir en Babilonia: largo va a ser el cautiverio, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Joiada se cree que era un sacerdote que se oponía a esta política contraria a las indicaciones divinas y fue depuesto por el segundo al mando, que era Sofonías, encargado de dar el orden en el templo y de castigar a los profetas impostores. Por eso Semaías lo reprende por su tibieza al tratar con Jeremías y trata al profeta como un hombre loco, porque Jeremías les había dicho que edificaran casas en Babilonia y que cultivaran la tierra y prosperaran allí. Así que lo reprende y le dice a Semaías que debiera tomar a Jeremías y ponerlo en el cepo y castigarlo y dejar que su ministerio siguiera adelante. Entonces Jeremías responde a esta carta de Semaías. Esto es lo que aparece en los versículos 29 al 32.
Leamos. El sacerdote Sofonías leyó esta carta a oídos del profeta Jeremías, y vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo: manda a decir a todos los expatriados que así ha dicho el Señor acerca de Semaías de Nehelam, porque Semaías les profetizó sin que yo lo enviara, y los hizo confiar en una mentira. Por eso así ha dicho el Señor: he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrán un solo hombre que habite en medio de este pueblo, ni verá el bien que haré a mi pueblo, dice el Señor, porque ha incitado a la rebelión contra el Señor. Al parecer, este tal Sofonías leyó la carta a Jeremías para que se diera cuenta del complot que se estaba levantando en su contra y que de esta manera pudiera inducir al profeta a moderar y suavizar sus palabras. Pero al escuchar Jeremías estas palabras, lo que hace es levantarse y hablar en nombre de Dios lo que sucederá a estos falsos profetas. No sabemos exactamente cómo fueron castigados. Lo que sabemos es que los planes de estos hombres no prosperaron. Su fin fue terrible y su obra puesta en el olvido. Y entonces toda su descendencia no participó de las bendiciones del Señor cuando fueron traídos del cautiverio otra vez a Jerusalén. Terrible el fin de estos falsos profetas. Apreciados amigos y hermanos, el Señor reprende y castiga a todos los que ama. Dios nunca usa la venganza como la ira humana. Por el contrario, Él desea ayudar, restaurar y salvar. Pero Él pide que todos vengan a Él con espíritu quebrantado, que Él se encargará de salvar. Por eso hoy, ven a Jesús y entrégale tu vida y Él te cubrirá con su amor. Que el Señor te bendiga hoy, es mi oración. Amén.